Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Siempre es justo estar con todos ustedes, tanto de aquí de Temuco como de otros lugares. Y aprovechamos al máximo entonces lo que el Señor ha permitido a través de esta circunstancia y poder disfrutar de la enseñanza de la palabra de Dios y de la comunión. Bien, hermanos, nosotros hemos estado viendo 2 de Timoteo y estamos en el capítulo 2. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 14, aunque deberíamos de comenzar desde el versículo 20 en adelante, pero vamos a dar el preámbulo para después proseguir en el versículo 20 en adelante. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Bueno, hemos estado viendo este capítulo, este libro, 2 de Timoteo, capítulo 2. Hemos dicho que Pablo está privado de libertad, muy diferente esta prisión a la que se nos describe a nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 28, al final. Allá estaba privado de libertad, pero en una casa donde él mismo alquilaba y tenía ciertas libertades dentro de lo que era la privación de la libertad. Aquí en esta situación es totalmente diferente. De hecho, hemos dicho que por alguna razón que nos cuesta entender, pero así lo describe la palabra de Dios, y el mismo apóstol Pablo prácticamente está casi solo, el apóstol Pablo aquí, y sabe que va a partir. Y entonces él se preocupa de alguna manera de entregar el testimonio a Timoteo, y lo está instruyendo en este libro en la realidad de la situación del tiempo en que están viviendo, que se condice perfectamente con los tiempos en los cuales estamos nosotros también, donde hay muchos hombres perversos, donde hay, después en el capítulo 13 nos va a decir que van a tener comezón de oír, pero no de oír la verdad, sino que de oír el error y creer el error. Y entonces aquí en el capítulo 2 Pablo va a hablar de aquellos hombres que se dedican a discutir, son expertos verbalmente, tienen, como diríamos nosotros, a verborrea, algunos dicen, dando a entender esas facilidades de palabra que tienen para envolver, para confundir al oyente. Y le encanta discutir sobre palabras, sobre temas que en realidad lo único que hacen, dice aquí, es que llevan a la perdición, a la ruina, a los oyentes, y no edifican. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, recuérdale, exhortándole delante del Señor. Es testigo el Señor de esto que Pablo está diciendo. Y entonces todos nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios no quiere, mire, no quiere la perdición del oyente, pero muchas veces dice
aquí Pablo que esa consecuencia es producto de las discusiones que tenemos nosotros en temas, en palabras, en situaciones que no traen provecho a la vida espiritual de los oyentes, ni para el creyente, ni para los inconversos. Y entonces entra una persona y ve lo que hay ahí en medio, ve el clima acalorado muchas veces, y a veces no vuelven más. ¿Cuántas veces tendremos que dar cuenta, hermanos, de personas que quizás fueron una vez queriendo buscar algo de Dios y se encontraron con otra realidad muy diferente y nunca más les vimos? Pablo entonces dice, mira, testigo es el Señor. No discutan sobre palabras necias que lo único que hacen es perdición del oyente. Entonces dice, procura, como siervo de Dios, como ministro de Dios, como buen ministro de Jesucristo, procura presentarte a Dios aprobado. Es decir, que Dios examine la vida, examine el servicio del siervo de Dios y le coloque un visto bueno, una aprobación. Este es un hombre, esta es una mujer, dicha por Dios mismo, útil en la empresa. Hablamos de una empresa, la empresa de Dios, donde Dios quiere que todos trabajemos en su empresa, absolutamente todos. Dios quiere a todos los empleados a disposición de Él, y Él los ubica en los lugares donde lo ha capacitado para que puedan rendir. Y no solamente los ubica en el lugar que Él sabe que van a rendir, sino que también nos prestan la capacitación divina, la ayuda divina, a través del Espíritu Santo, que entre paréntesis es lo que estamos estudiando el día sábado con nuestro hermano Luis. Pero se necesita entender la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo nos capacita para poder rendir en la empresa divina, en la empresa celestial. Y entonces nos presentamos como buenos obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que trazamos bien la palabra de verdad. Se necesita en estos tiempos, hermanos y hermanas, hombres de Dios, capacitados por el Espíritu Santo, que puedan colocar por delante la palabra de Dios de manera correcta, no para fines personales, no para lograr que los hermanos hagan lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es lo que necesitamos, hombres de Dios que coloquen la verdad de Dios por delante y que el Espíritu de Dios persuada a su pueblo para que obedezcamos juntos la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido y que no ha cambiado ni un centímetro de lo que ha escrito en su palabra. Fíjese que la Biblia no puede ser modificada porque es la palabra de Dios y es lo que Dios ha dicho y quiere que sepamos. Entonces cualquier persona que se atreva a modificar lo que la palabra de Dios ha declarado por sus siervos, que los inspiró, que los guió en todo lo que tenemos, está cometiendo un grave error. Y va a hablar de esos hombres, fíjese usted, y va a mencionar acerca de Himeneo y Fileto, dos hombres que al parecer tenían cierta influencia, y Pablo los conoció, y Timoteo seguramente también los conocía, y aquí los menciona por nombre porque quiere que el pueblo de Dios sepa quiénes son. Y fíjese que ellos dicen que el error que ellos enseñaban carcomería, crecería, abundaría como gangrena. Y hemos dicho que esa expresión significa como un tumor maligno que se propaga por el organismo, contaminando todo. Y así es el error. Pero también hemos dicho que es bastante sutil el error, porque estos hombres dicen que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Hicimos esta salvedad. Ellos no negaban la resurrección en un sentido, sino que más bien decían que ya se había llevado a cabo. Y seguramente ellos creían en una resurrección espiritual, pero no en una resurrección corporal del cuerpo.
Y dijimos también que en aquel tiempo había un grupo llamado los gnósticos, quienes desparramaban su enseñanza por todas las ciudades donde se establecían, y ellos consideraban que el espíritu estaba aprisionado, estaba en prisión por este cuerpo que es materia. Y entonces ellos pensaban que cuando el hombre se moría, la materia se corrompía y no volvía a ser usada por un ser divino, sino que el espíritu de ese hombre quedaba en plena libertad para manifestarse abiertamente, sin ningún impedimento. Y entonces hablar de una resurrección futura del cuerpo, aunque sea transformado, para ellos era inaceptable. Así fue cuando Pablo predicó en Éfeso y habla de la resurrección de Jesucristo, y los oyentes le dijeron: mira, Pablo, ya en otra ocasión te vamos a oír acerca de este tema, porque ellos no comprendían, ellos no creían que Dios, como ser divino, iba también a transformar el cuerpo una vez que fuera resucitado, levantado de entre los muertos. Entonces estos hombres decían: no, la resurrección corporal no, pero sí ya se llevó a cabo una resurrección espiritual, porque ahora el que estaba muerto ahora tiene vida de Dios, y entonces ha resucitado espiritualmente y no necesita otro tipo de resurrección. Y entonces ellos enseñaban eso, y dice que trastornaban, ponían de cabeza la fe de algunos. Y ese sí que era un tremendo problema en medio del pueblo de Dios. Pero dice, la iglesia no está desprotegida, el cuerpo de Cristo no está desprotegido, porque dice: pero el fundamento de Dios está firme, está sólido, porque Dios vela por ese fundamento. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, a los que son de su propiedad, a los que le pertenecen. Este es un sello de propiedad que nuestro Dios ha puesto. Y dice: conoce el Señor. El Señor no se va a confundir, Él sabe quién es quién. A nosotros nos cuesta distinguir, y hasta nos podemos equivocar, y quizás muchas veces nos hemos equivocado pensando de que a lo mejor ellos sí son creyentes y la verdad es que no lo son, pero eso está en manos del Señor. Eso le pertenece al Señor, y el Señor no va a tener ningún error, ninguna confusión. El Señor conoce a los que son suyos, a los que le pertenecen, a los que le han entregado su vida a Él, comenzando desde el momento de la conversión, de la salvación. Pero también dice que los que le pertenecen a Él, se manifiesta este rasgo en su vida: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y entonces ese es un rasgo distintivo de los que el Señor, los que son de Cristo, los que son de Él, tienen este rasgo distintivo. Es como dijéramos nosotros cuando el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, uno de los frutos de los que le pertenecen al Señor es que se apartan de iniquidad. Y se apartan de iniquidad para invocar el nombre del Señor. Y entonces tener esa conciencia de que nos estamos acercando en búsqueda, en la presencia del Señor, es que nos va a mantener lejos de la iniquidad, porque nos estamos acercando al Señor. Y el Señor no permite en su ambiente la iniquidad. Entonces fíjese usted que el creyente que busca al Señor en su vida, en oración, consciente de la presencia del Señor y consciente de que el Señor quiere ser parte de nuestra vida, y entonces nos damos cuenta de esa realidad, le buscamos, y automáticamente al buscar al Señor nos alejamos de la iniquidad, porque la iniquidad no tiene cabida en este ambiente, en esta atmósfera, no la tiene. Y entonces se refleja en la vida de un creyente ese distintivo de que vive una vida diferente, muy diferente. Y es lo que quizás muchas veces a usted le ha pasado cuando sus compañeros de trabajo o sus vecinos le preguntan y dice: oye, pero tú ¿por qué eres tan diferente? Y una de las respuestas podría ser: es que yo soy del Señor, es que yo le busco a Él, es que yo invoco el nombre del Señor.
reconociendo su autoridad sobre mi vida. Y Él hace notorio que soy propiedad de Él a través de la transformación y la vida nueva que me ha dado en Cristo. Bueno, pero Pablo sigue pensando, fíjese usted, en estos hombres perversos que se introducen. Y ahora comienza, versículo 20, dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Fíjese que él comienza aquí diciendo, pero en una casa grande. ¿Qué puede significar esta figura que él ha mencionado aquí como una casa grande? Fíjese que él, en el capítulo, en el capítulo 3, pero del primer libro de Timoteo, él ya ha mencionado la expresión casa, pero con este calificativo. Mire, dice Leo, versículo 15 del capítulo 3. Para que si tardo, leo versículo 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa, pero agrega esto, de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y entonces allá en el capítulo 3 de Primera de Timoteo dice casa de Dios. Aquí dice una casa grande. Por lo tanto, hay una diferencia, hay una distinción. Allá era la iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo, todo lo que le pertenecen a Él. Y aquí pareciera ser que está hablando de la cristiandad en el mundo, de todos aquellos que profesan fe en Cristo. Y todos los que profesamos fe en Cristo, alguna de esa fe es realidad y alguno de aquellos que profesan fe en Cristo no es una realidad en su vida. Y estamos todos inmersos en esto que se llama aquí una casa grande. Y entonces dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, y podríamos pensar el oro y la plata en figuras del creyente, figuras que el oro habla de la deidad, y entonces tenemos el creyente en Primera de Pedro diciendo que tiene aquella naturaleza divina impartida por la fe en Cristo, y la plata habla de la salvación, de la redención. Y entonces cada creyente que tiene la naturaleza divina dada por el Señor ha sido rescatado, ha sido redimido, es salvo por la eternidad. Pero también dice, en esta casa grande hay madera y barro. Y eso habla de la figura del hombre, del ser humano en su debilidad. Materiales muy frágiles puestos a ser derribados, a ser destruidos. Y dice, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Unos tienen un uso de estimación, de gran estima delante de Dios, y otros son utilizados para cosas que son deshonrosas, despreciables. Pero ese es el uso, ese es el servicio que presta cada ser humano. Y aquí fíjese usted que es la decisión del hombre, es la decisión del ser humano. ¿A quién quiere servir en este mundo? Y entonces hay hombres y mujeres que sirven al Señor, y hay otros hombres y mujeres que no quieren servir al Señor. Y están todos inmersos en lo que, en esta figura que se expresa aquí, una casa grande. Una casa grande. Y ahora, la enseñanza, versículo 21. El versículo 20 es la figura que Pablo pone por delante a Timoteo. Pero lo que quiere decir Pablo es esto. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y aquí es un llamado individual. Así que significa por lo tanto. Y entonces aquí tenemos el tremendo contraste. Si anteriormente nos damos cuenta de que hay vasos, vasijas de oro, de plata, pero también de madera,
y de barro, y que unos son para usos honrosos y otros son para usos deshonrosos, la pregunta es, ¿qué quieres ser tú? Porque ya hemos visto hombres como Fileto y Meneo que prestaban un servicio. Y seguramente ese servicio claramente es un servicio deshonroso para el Señor. Y entonces dice, así que concluimos en esto. Si alguno, y si alguno, entonces es una invitación individual. Y entonces Pablo está diciendo no solamente a Timoteo, sino que a todo el pueblo de Dios en la ciudad de Éfeso y con él a todo el pueblo de Dios hasta el día de hoy, si alguno, y si alguno significa usted y yo. Y entonces es como que si el apóstol Pablo me estuviese escribiendo a mí, diciéndome a mí, mira, si tú, y si tú también, y si tú también, y si tú también. Y cada uno debería de sentirse aquí señalado por el apóstol Pablo. Si alguno se limpia. Y aquí es la decisión, no solamente es la invitación personal, si alguno, sino que también es una decisión individual y personal de cada uno. Entonces, uno mismo tiene que limpiarse. No es que me limpien, sino que yo me limpio. Me doy cuenta de la contaminación, me doy cuenta del ambiente que está ahí, me doy cuenta de lo que quieren hacer algunos enseñando el error, y entonces yo me limpio del error. Tomo esa decisión. Y entonces aquí la decisión es suya, hermano y hermana. Si alguno se limpia, y esta limpieza es limpiarse a sí mismo. Si alguno se limpia a sí mismo. Fíjese que aquí no dice que yo tengo que limpiar a otros, sino que yo me tengo que limpiar a mí mismo. Es decir, me doy cuenta de del error que se está enseñando, y entonces yo digo, no quiero saber nada, no quiero ser contaminado con ese error, no quiero tener nada que ver con ese error. Porque fíjese que el error contamina. El error ensucia. Más abajo, y al final nos vamos a dar cuenta que el error es auspiciado por el mismo diablo. Entonces, fíjese que no solamente contamina, sino que también atrapa. Y es lo que va a decir al final de este capítulo, en los lazos del diablo. Entonces, es todo el enemigo queriendo atrapar, queriendo ensuciar, queriendo contaminar al creyente. Y entonces Pablo le dice, no, hermanos, no, hermanas, miren el error, límpiense del error. Esa palabra limpiar tiene que ver con la purificación. Y entonces fíjese usted que cuando estaban ciertas fiestas y el judío tenía que ser purificado, se mantenía lo más lejos de las cosas que podían contaminarle. Se mantenía lo más lejos de lo que podía contaminarle. Y esa es la idea aquí. Es que nosotros no estemos cerca de lo que nos puede contaminar. Absolutamente ni cerca, ni a 5 centímetros. O sea, lo más lejos posible de lo que pueda contaminarnos. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas que ha mencionado, de las vanas palabrerías, de aquellas profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Si alguno se limpia de esas cosas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo en otro libro allá en Corinto. Entonces, hermano, mire, yo sé que a veces quizá no, por caer bien, a veces aceptamos y escuchamos cualquier cosa. Pero no, hermano, se puede ser muy respetuoso y decir, por favor, cambiemos de tema, que en realidad esos temas no traen provecho para ninguno de nosotros. Y se puede decir de manera muy respetuosa. Y no solamente
no solamente usted está pensando en que ese tema no conviene, sino que también usted está pensando en el bien de los hermanos que están ahí escuchando eso, o conversando eso, o opinando sobre eso. ¿Cuántas veces se ha reclamado, y seguramente usted se ha dado cuenta, y hemos escuchado esta expresión? Antiguamente, cuando uno iba a una reunión y escuchaba al hermano exponer un tema de la Biblia o un libro de la Biblia, y terminaba la reunión, después de saludarnos, ¿cuál era el tema de conversación? Sobre la reunión. Y a veces se quedaba uno conversando y diciendo, mira, ¿escuchaste lo que dijo? Y mira, lo que dijo él me lleva a pensar en esto otro, y en esto otro, y en esto otro, y pareciera que en las conversaciones que se tenían después de la reunión, pareciera que el tema se ampliaba. Y los comentarios abundaban sobre el tema que se había expuesto. Pero en el día de hoy, se termina la reunión, nos saludamos y conversamos cualquier cosa. Y nos queremos ir lo antes posible. Y esa es una realidad. Y los hermanos más antiguos nos dicen, y yo he escuchado, que antes no era así. Y entonces es porque necesitamos muchas veces limpiarnos de ciertas cosas, que si bien es cierto, quizás no sean pecaminosas, pero que en realidad no traen edificación al pueblo de Dios y a nuestra vida, no son provechosas para nuestra vida. Entonces dice, así que si alguno, y es la invitación, se limpia, tiene que hacer algo para beneficio de él mismo, a sí mismo, se limpia a sí mismo de estas cosas. Hay que identificar claramente estas cosas. O sea, tenemos que saber de qué nos tenemos que limpiar. Y de lo que nos tenemos que limpiar son de estas cosas que ha mencionado en los versículos anteriores. Dice, será, y aquí esta expresión será, habla de una promesa. Es una promesa, es una certeza. Si yo hago lo anterior, es decir, tomo la decisión, tomo la palabra, tomo esto que se está mencionando aquí, yo decido limpiarme y me limpio, dice, seré instrumento para honra. O sea, en realidad voy a estar a disposición para que el Señor le utilice, hermano y hermana. Y entonces, en realidad, vamos a tener creyentes que van a estar sirviendo al Señor, siendo obreros aprobados por el Señor, porque el Señor va a examinar su vida y va a decir, este hombre y esta mujer se ha limpiado de estas cosas que no traen para nada provecho al pueblo de Dios, y entonces ahora será un instrumento para honra. Y no solamente dice aquí para honra, que significa que será un instrumento que va a servir al Señor, pero su servicio va a traer gloria para Dios. El pueblo de Dios y las personas van a glorificar a Dios a través del servicio de ese hermano y de esa hermana que se ha limpiado de la contaminación de este mundo. Sino que también agrega y dice, santificado. Y esta expresión tiene que ver con cercanía a su Dios. Porque no solamente se va a limpiar de esas cosas y va a servir al Señor, honrando al Señor, sino que también en el servicio se va a sentir más cerca de su Señor, porque va a tener una vida consagrada, una vida apartada para exclusivo dominio de Él, del Señor, de nuestro Dios. Y entonces va a ser un creyente que va a estar a disposición del Señor, pero no solamente a disposición verbalmente, digámoslo así, sino que también en su vida, en su testimonio. Y el Señor no va a tener ningún impedimento para poder guiarlo y usarlo en el servicio a su nombre. Y hermanos, entendiendo esta verdad, cuando a veces tenemos vidas sin servicio,
al Señor, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿por qué yo no estoy sirviendo? ¿No será que yo todavía no me he limpiado de ciertas cosas para ser un instrumento para la honra, santificado? Y además agrega útil para el Señor. ¿Será esa mi realidad? ¿Sabe qué? Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hay mucho. Nosotros hemos estado orando muchas veces, y seguramente usted también ha estado orando muchas veces, porque es una realidad que ocurre no solamente en la zona donde estamos, o cada uno donde vive, sino que en muchos otros lugares. Decimos, hay escasez de siervos. Hay escasez de hombres o mujeres de Dios que sirvan al Señor. Esa es una realidad. Eso es así. En todas partes usted se va a encontrar de que faltan hombres y mujeres que sirvan al Señor. En todas partes. Bueno, la pregunta es, si hay escasez, ¿por qué esa escasez no es suplida por el Señor? Y me refiero, y no estoy pensando en siervos del Señor a tiempo completo, que también puede ser una realidad. Y ojalá el Señor permita que haya muchos siervos de Dios a tiempo completo. Pero también muchos de nosotros podemos ser, mientras tanto, mientras el Señor nos diga otra cosa, siervos de Dios a tiempo parcial. Y aprovechar todas las oportunidades de tiempo que tengamos para servir al Señor. Porque trabajo hay mucho. Y entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué entonces no servimos al Señor? Si no hay escasez de trabajo, hay abundancia de trabajo. Hay muchos perdidos alrededor mío, como también me imagino hay muchos perdidos alrededor de cada uno de ustedes. Y entonces, ¿por qué no servimos al Señor? Bueno, quizás una de las posibilidades es que no nos hemos limpiado de la contaminación de este mundo. Y no somos instrumentos para honra y santificado y útil. Es decir, que sean para el bien, que sean para el provecho del Señor. Aquí la expresión del Señor, algunos la traducen del dueño, porque habla del señorío de Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, cada creyente le pertenece al Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en Corinto, en el primer libro que escribió a la iglesia en Corinto. Quiero, antes de leerlo, para que nos demos cuenta, mire, el ser del Señor no depende de mi estado espiritual. Es decir, si yo ando bien espiritualmente, soy del Señor, si ando mal, no soy del Señor. No depende de eso, sino que depende solo de lo que Él hizo por mí. ¿Y qué fue lo que hizo Él por mí? Mire, escuche bien. ¿O ignoráis? Estoy leyendo 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, con la realidad espiritual que se describe en el libro que Pablo les escribió,
Una realidad que si nosotros no nos dijeran que ellos eran pueblo de Dios, quizás muchos de nosotros pensarían que estos son profesantes nomás, que en realidad no tienen ni una pizca de ser creyentes genuinos. Diríamos, son profesantes nomás. Pero Pablo dice que son iglesia de Dios, que son pueblo de Dios, porque invocan el nombre del Señor y son santos y van a reinar y van a juzgar. Y todas esas verdades espirituales que Pablo menciona aquí en el libro que les escribe, y a ellos les dice que son de Dios, le pertenecen a Dios. Hermano, tenemos que reflexionar en estas verdades. Somos de Él. Él nos compró por precio de sangre. Hago un paréntesis para nuestros amigos que aún no son de Cristo. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Lo que Él hizo fue venir a este mundo. Él estaba con Dios el Padre y Él decide venir a este mundo y lo hace a través de una naturaleza humana sin dejar de ser o sin dejar de lado su naturaleza divina, porque es Dios el Hijo. Nunca dejó de ser Dios el Hijo. Y entonces Él, siendo Dios el Hijo, toma para sí, se coloca sobre la naturaleza divina una naturaleza humana. Y anduvo entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y entonces, estando en este mundo, Él se da cuenta, porque ya era aquel Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo para que redimiese a todos los que estaban bajo servidumbres. Y entonces el Señor se da cuenta que tiene que dar su vida, porque a eso había venido. Él le dice a los suyos, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, pero que el Padre me ha dado. Y esa comida que el Padre le había dado era la comida de la crucifixión, de la redención del perdido, era salvar al perdido. Y el Señor se entrega voluntariamente cuando le van a buscar, como quien va a buscar a un malhechor estando allá con los suyos. En el huerto de Getsemaní, Él sale al encuentro y Él dice, aquí soy, yo soy. Y todos caen a tierra porque menciona esa expresión del yo soy del Antiguo Testamento, demostrándole a todos ellos que le fueron a buscar que Él no era un simple ser humano, un simple hombre, sino que era el Dios, el Hijo. O era Jesús, pero el Cristo, el enviado de Dios. Y se entrega, lo enjuician injustamente, le clavan en un madero, y estando incluso en aquel lugar de la crucifixión, salva a un hombre, ha salvado a varios mientras estaba en este mundo, pero él estando ahí, a minutos de entregar su espíritu al Padre, de expirar y decir consumado es, él salva a un pecador que estaba a punto de partir de este mundo a la perdición, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque respondió a aquella fe genuina de ese hombre que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ningún mal hizo, nosotros justamente padecemos, dice, pero ningún mal hizo, él no debería de estar aquí con nosotros sí, él no. Y ladrón que estaba ahí a uno de los costados del Señor, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo realmente creo que tú vas a morir. Yo creo que tú vas a ser levantado de entre los muertos y yo creo que tú vas a venir a establecer un reino en este mundo y quiero que cuando eso ocurra, tú te acuerdes de mí, porque yo creo esa verdad. Y el Señor responde inmediatamente, fíjese usted, inmediatamente. No respondió a aquellos que le decían y se burlaban de él. Veamos qué hace.
a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Veamos qué es lo que hace él. El Señor no respondió nada, pero a la fe responde. Querido amigo, el Señor, el Salvador, a la fe genuina responde. Si tú depositas 100% la fe en Cristo, el Señor te va a responder. ¿Y cómo te va a responder? Hoy estarás conmigo. Eso fue lo que le dijo a este hombre. Hoy estarás conmigo. Y agregó, en el paraíso. El Señor no postergó la fe de ese hombre y no le dijo, sí, ok, cuando yo venga a establecer mi reino, que van a pasar muchos años, cuando yo venga a establecer mi reino, yo me voy a acordar de ti, te voy a traer conmigo. No, no, no. Hoy estarás conmigo. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el escritor a los hebreos. Entonces, querido amigo, si tú te das cuenta que eres pecador perdido y crees que Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos como tú, vuélvete a Cristo. Vuélvete con fe a Cristo. Dile que te salve de la condenación de tus pecados y tendrás respuesta. Y esto es lo maravilloso, que quien te va a responder es el Salvador, porque tú tienes que volverte al Salvador en fe. Es fe en Cristo, es volverse a Cristo, porque Él es el que salva, el único que salva. Bien, dice aquí al Señor, y cuando usted sea salvo, al igual de que muchos de los que estamos aquí, que ya somos salvos, nos vamos a dar cuenta ahora que Él nos ha comprado por precio de sangre. Su vida derramada es la transacción, es el pago de la condenación de nuestros pecados y ahora le pertenecemos a Él. Y entonces Pablo dice aquí, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, consagrado a Él, apartado para Él y útil a su dueño. ¿Sabe lo que invirtió el Señor en usted y en mí? ¿Sabe lo que invirtió? Su vida, la vida de Él. Tenemos que tener conciencia de esto, hermano. El Señor invirtió su vida por mí, por usted. Útil al Señor. Y dispuesto, y esa expresión dispuesto habla de alguien que está preparado, de alguien que está listo, equivale a la expresión del Antiguo Testamento, heme aquí, cuando Samuel escuchaba la voz, heme aquí, cuando Abraham escuchaba la voz, heme aquí, es esa disposición, es esa predisposición a estar atento a lo que el Señor diga, y entonces dice aquí, y dispuesto para toda buena obra. Y entonces fíjese usted que el creyente no solamente va a servir al Señor, va a ser útil, instrumento para honra, santificado, útil al Señor, sino que también preparado, dispuesto para toda buena obra. Y hemos dicho ya que la palabra obra significa trabajo, y entonces estamos hablando de trabajo que agrada al Señor, trabajo que es beneficioso para el Señor, trabajo que no solamente hace bien a las personas, sino que también nuestro Dios se agrada de ese trabajo, de ese tipo de trabajo, las buenas obras. Y claro, no son buenas obras para salvarnos, sino que son buenas obras que glorifican a Dios porque ya somos creyentes. Seguramente muchos a través de estas buenas obras pueden llegar a interesarse por el Evangelio. Y uno podría predicarle el Evangelio a través de algo que haya hecho ayudando a una persona. Pero el pueblo de Dios ha sido salvado para andar en buenas obras. Su vida refleje buenas obras. Es lo que dice allá en Efesios capítulo 2. Habla de andar en aquellas buenas obras que Dios preparó. Y andar en el libro de Efesios significa vivir. No hacer, aunque implica hacer,
pero significa vivir, es decir, que mi estilo de vida reflejen las buenas obras que Dios ha preparado. Mi estilo de vida. No es que sea algo fortuito, una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez al año. Y uno diga, bueno, ya hice mi buena obra. Listo, hasta el otro año. No. Mi estilo de vida sea así. Bien, dice huye. Voy a apurarme para ver si podemos terminar este capítulo 3. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces no solamente dice que uno tiene que limpiarse, sino que también tiene que alejarse lo más posible. Esta expresión huye significa escapa. Fíjese que indica, por ejemplo, a un fugitivo. Cuando había un fugitivo que se arrancaba para no ser atrapado por la justicia, es la misma idea aquí. Entonces fíjese que Pablo le está diciendo a Timoteo que sea un fugitivo de las pasiones juveniles, es decir, que las pasiones juveniles no lo atrapen, no lo encuentren, sino que él siempre vaya un paso más adelante, que no se deje atrapar por las pasiones, por los deseos. A veces se traduce esta palabra como concupiscencia, juveniles. Y aquí alguien podría pensar, y algo así debe involucrar la inmoralidad que muchas veces atrapa a los jóvenes, pero también podríamos pensar, producto del contexto en que estamos hablando de discutir, de alegar todo, y a veces cosas que no son para nada provechosas, para nada útiles, y donde el muchacho, el joven, tiene esa prontitud para discutirlo todo. Entonces quizás también involucra no dejarse atrapar por esas discusiones fáciles que se dan de algo que no sea provechoso. Entonces huye como fugitivo de las pasiones juveniles, pero no solamente tiene que huir, sino que tiene que seguir o perseguir. Y entonces fíjese usted que la idea es esta: yo persigo algo, y mientras persigo esto, estoy huyendo de lo que está detrás mío. Y entonces yo huyo, pero huyo con un objetivo. Y mi objetivo es ir en pos, perseguir, al punto de atrapar, de hacer mío lo que es la justicia, lo que es la fe, lo que es el amor y lo que es la paz. Y todos estos términos aquí mencionados tienen que ver con las cosas prácticas. Cuando habla de la justicia, estamos hablando de la rectitud, de una vida recta, de una vida ordenada, de ser de una sola línea, mi sí sea sí y mi no sea no. A veces, aquí usamos el término, y capaz que no se comprenda mucho fuera de Chile, pero usamos el término aquí de no ser chamullento. Chamullento significa decir algo que no lo voy a cumplir. Y entonces de todas maneras igual lo digo. Nos juntamos mañana a las 5, sí, mañana a las 5 nos juntamos. Y el hermano, la persona va, son las 5, está esperando, 5:10, 5:20, 5:30, no llega. El hermano que está esperando, la persona que está esperando lo llama y le responde el que tenía que llegar a las 5:30, no, ¿sabes qué? Mira, me surgió un percance y no voy a poder ir. Y uno dice, bueno, gracias por avisarme. Chamullento. Dice una cosa y no la cumple. Bueno, no hay que ser así. Fe, fidelidad, dependencia, algo práctico. O sea, que sea una vida, tengo que perseguir una vida de dependencia, de fidelidad al Señor. Tengo que perseguir una vida que me ayude en el trato hacia los demás, que refleje el interés por otros, amor, el interés por otros, mi preocupación por otros. Tengo que perseguir una vida donde todo lo que ocurra
se traduzca en una plena armonía y quietud en mi vida. La paz, eso que no es interrumpido por nada de lo que pueda ocurrirme en el exterior, porque ya tengo la paz con Dios y también la paz de Dios. Y entonces tengo que todas estas virtudes cristianas tienen que estar en mi vida, tienen que ser parte de mi vida. Mire, tienen que ser compañeros de mi vida. Yo tengo que salir todos los días y estar todos los días con la justicia, con la fe, con el amor y con la paz. Tienen que ser mis compañeros. Mis compañeros. Y si agregamos a estas virtudes cristianas a los creyentes con los que de corazón limpio invocan al Señor, con los que de corazón limpio invocan al Señor, claro, porque su corazón ya no está mezclado, su corazón ya no está contaminado, porque se dan cuenta que le pertenecen al Señor, se sacuden y se limpian de toda contaminación, le pertenecen a Él, soy de Él, le busco a Él, sigo, persigo las cosas de Él y le invoco a Él, reconociendo mi debilidad, reconociendo muchas veces mi incapacidad y reconociendo que le necesito de Él, que Él vaya delante de mis pasos y delante de mi vida, abriendo surcos, porque yo no tengo la fuerza, no tengo la capacidad para abrir los surcos del enemigo. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Sigue, pero ya nos pilló la hora, lo vamos a dejar hasta aquí, seguiremos después con los versículos que quedan y vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Queremos darte las gracias, nuestro Padre, porque tu palabra nos describe no solamente a hombres perversos que se levantaron en contra de tu pueblo y de tu palabra, sino que también a siervos tuyos que se mantuvieron firmes en las cosas tuyas, anhelando y persiguiendo, haciendo suyo, haciendo parte de su vida, tu palabra, a tu persona y tus cosas. Y Padre, en esta tarde un grupo de hijos tuyos queremos decirte que eso es lo que queremos. Muchas veces no sabemos cómo, pero queremos eso. Queremos poder disfrutar de la justicia, de la fe, del amor, de la paz. Invocar con corazón limpio tu nombre. Es lo que queremos para nuestra vida. Ayúdanos y fortalécenos por tu espíritu en el hombre interior. Pero también pensamos, nuestro Padre, en amigos nuestros que aún no son de Cristo y queremos pedirte por ellos para que tú les inquietes, para que ellos se puedan dar cuenta de su condición real delante de ti y puedan volverse a Cristo, el único y suficiente Salvador. Padre, te rogamos esto y te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.